estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros porque nos acompaña este día en la entrevista el señor Antonio Rosquillas, quien es el director de Protección Civil en el estado de Baja California. Antonio, bienvenido, qué gusto saludarte. Hola, Roxana, muy bien, gracias. Aquí, entrevista. Ya son muchos años que tú y yo nos conocemos, Antonio, y que hablamos generalmente de estos temas complicados, pero que finalmente eres una voz que nos puede dar mucha información por un lado y también mucha educación, porque ya estás muy sensibilizado con estos temas. Y bueno, como si fuera presagio, ¿no? El pasado viernes se presenta un movimiento telúrico en Tijuana que antecede a la fecha que hoy conmemoramos, que es el terremoto de 2010 en Mexicali, ¿no? Que también se da en épocas de abril Semana Santa. Era domingo. Era el puro domingo. Era domingo de Pascua, ¿verdad? De Pascua. Recuerdo muy bien. Exactamente. Es como que se juntaron ahí estos dos eventos importantes como para recordarnos. Decimos de WhatsApp que una vez que pasan las lluvias viene la temporada de terremotos. ¿cierto? No hay temporada de terremotos, obviamente. Claro, ¿no? Obvio no. Pero pues, hay que aclararlo porque hay personas que pueden creer que sí. No hay temporada, pero lo interesante es que, como tú dices, ¿no? O sea, el 4 de abril se conmemora y unos días antes viene este sismo en Tijuana, que una vez que analizas ahí la historial, bueno, sí tenemos algunos sismos, no de 3.5, pero sí de 3 grados, dentro de la zona urbana de 2, de 2.9, dispersos, que no pasaron, pasaron inadvertidos. Y yo creo que este sismo de 3.5, de haber sucedido en el día, en el ajetreo diario, no lo hubiéramos detectado, nadie lo hubiera sentido. Pero todo el mundo dice, 3.5 es bien poquito, ¿no? Cuando escuchamos 7, 6, ¿no? Lo consideran un sismo menor, ¿no? No duró más de 1 segundo y medio, fue un tataz y se acabó, ¿no? Dependiendo del tipo de vivienda donde estabas o si estabas recostado en una cama tal, pues se siente un poquito más, un poquito menos, pero lo importante es que ahí hay nos está mandando una señal a la naturaleza de que ahí se movió, y platicando con Luis Mendoza, pues tenemos nosotros muchas dudas y pues me dice, bueno, pues vamos a estudiarlo, ¿no? Porque sí verdaderamente es interesante saber qué tipo de falla es lo que lo provocó y ojalá puedan detectar ellos, hacer un pronóstico a largo plazo, aunque se dice que los terremotos no se pronostican, sí se pronostican a muy largo plazo, de decir, bueno, pues es una falla que puede romper dentro de los próximos 100 o 500 años, o a lo mejor rompió hace 1000 y le toca que mañana rompa, ¿no? Entonces, tenemos que conocerlo un poco más y estar preparados cada día más. Antonio, hoy tuvimos simulacros en todo el estado. Creo que, bueno, desde el terremoto del 85 en Ciudad de México habían sido frecuentes los simulacros, sin embargo, se hacen como más efectivos después del 4 de abril de 2010 en Baja California. Sí, bueno, lo hacíamos a nivel nacional y nosotros colaborábamos, los 5 municipios. Desde hace ya 20 años se están haciendo estos simulacros y cuando ocurre el sismo del 4 de abril, bueno, se empiezan a hacer a nivel ciudad de Mexicali, luego en el estado, y ahora ya estamos decididos a que tiene que ser en todo el estado, en los 5 municipios, un simulacro, 4 de abril, otro el 19 de septiembre, para pues mantenernos un poquito activos. Los simulacros por sí solos no son mucha acción que pueda reducir el riesgo sísmico, pero por lo menos mantiene a la población atento a una situación, pero pues además del simulacro tenemos que empujar muchas otras cosas. Por ejemplo, lo platicábamos hace algunas semanas con la situación que se dio con esta muchacha que practicaba senderismo y con lo del helicóptero, en fin, decíamos la urgente necesidad que tenemos de que las políticas públicas se encaminen hacia más recursos a la protección civil. El día de ayer incluso hubo un foro, ¿no?, en el que estuvo aquí una legisladora federal, presidenta de esta comisión. Antonio, verdaderamente se está trabajando en ese tema que es la parte medular, ¿no? De suceder una desgracia o una situación de emergencia, pues serían los organismos de protección civil los que encabezaran las acciones. Si ocurre una emergencia grande, grave, un desastre, es el Consejo Estatal de Protección Civil, que lo encabeza el gobernador, los secretarios. Bueno, pero quién sabe operativamente, evidentemente ustedes. Cada quien atiende su situación operativa
Y nosotros creemos que a la hora del desastre, pues Protección Civil ya queda rebasada y es natural en cualquier lugar del mundo. Entran los bomberos, el ejército, la marina, desarrollo social y todo lo demás. Pero la tarea tan tremenda que tenemos los de Protección Civil, municipal y estatal, de informar, de capacitar, es una insistencia que debemos de tener. La gente no está dispuesta a escucharte, a atender, a hacer el plan familiar, a hacer el programa interno. Cuando nos solicitan vamos con mucho gusto porque les aplaudimos a quienes nos lo solicitan, pero además la materia de Protección Civil no nomás esperar a ver a qué hora ocurre el terremoto o a qué hora ocurre otra situación, es el cuidar la vida de las personas todos los días por una vasta cantidad de dependencias y organismos encargados de la protección de la vida de las personas, no policíaca. Esto no tiene que ver con nada policíaco, sino con otro tipo de situaciones. Y cuando se escucha toda la descripción de Protección Civil en el sistema nacional, es muy claro cuando dice que la Protección Civil tiene que velar por la vida de las personas, su integridad física, sus propiedades, la infraestructura, el medio ambiente. Entonces yo pregunto, ¿hay algo más importante? Claro. ¿Y cuánto recurso tienes para cumplir con todas estas cosas? Para todo eso, ¿no? Entonces, claro. Ha sido una costumbre de todo el tiempo de que es lo más importante para atender, excepto cuando hay que hacer el destinar los recursos del presupuesto. Así es. Ahí sí ya no es sí importante. Entonces, yo creo que sí se va a romper con esa tradición en esta administración. He hablado con el gobernador Vega, está muy dispuesto, él sabe, se tiene que trabajar en ello, se tiene ya un centro de operaciones de emergencia, hoy se entregó por primera vez un plan estatal de contingencias para terremotos, se tiene planeado comprar vehículos, tener más personal, tener una mucho mejor coordinación con los municipios, con los bomberos, con desarrollo social, con el DIF. No pierdes la esperanza, Antonio. No, yo no pierdo la esperanza, esto es picar piedra todos los días, en espera de que no nos llegue y nos gane el desastre, ¿no? Claro. El terremoto que ocurrió en Mexicali el 4 de abril del 2010 vino a acelerar muchas acciones que ni se tenían contempladas o se estaban empantanadas en Mexicali, ¿no? Se tenía el plan de poner una instalación, una red de acelerómetros muy importante para los investigadores en cuestiones de sismos, y el día que ocurre el terremoto, poquito después se instala, que inclusive nos repercute para bien en Tijuana. Claro. Entonces yo espero que no tenga que ocurrir el terremoto para que entonces volteemos y digan, sí, cierto, o nos voltean y nos recriminen, ¿por qué no empujaron pero más? Son muchas llamaditas de atención que la naturaleza, muchas, ¿no? Sí, como que yo tengo escuchando en varias ocasiones decir, ahí viene, y ahí viene. Y no es que, ojalá que nunca llegara, ¿verdad? Pero como que nos han estado tocando Pero mira, la puerta, los investigadores, los sismólogos te dicen, prepárense para cuando venga, no por si viene el terremoto, no por si ocurre, no, un día va a ocurrir. A lo mejor no nos toca a nosotros, pero sí le va a tocar a las generaciones que vienen. A lo mejor sí nos toca, y nos toca mañana, no lo sabemos. Ese es el detalle del riesgo sísmico. Y tenemos que estar preparados constantemente, ¿no? Y ¿Estamos, Antonio, preparados? Es decir, si tomamos en cuenta ni siquiera una historia tan lejana, la reciente, de 2010 para acá, del terremoto de Mexicali para acá, ¿ha habido algún cambio? Me refiero, ya nos hablaste un poco de la política pública, pero en fin, en resumidas cuentas, en la población. ¿Lo sientes? No. Hay todavía una situación donde no hay un desinterés de la población. Es distinto en Mexicali, donde ellos sí sintieron lo que fue aquel sismo, esas sacudidas tan fuertes, daños estructurales. Afortunadamente no hubo tanto, hay que decirlo, desafortunadamente hubo 2 muertos, pero pudieron haber habido muchos más. Sí, porque fue también fin de semana. Exacto. Pero en la zona costa, que le llamamos, ¿no? Que es de Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada, estamos como así, no va a pasar nada, escépticos, y ocurrió el 3.5, y sí, mucha gente, tembló, pero bueno, ¿cuántos verdaderamente queremos aplicar una cultura verdadera de prevención? Tú te debes de acordar que empezamos en el Ayuntamiento de Tijuana en el 98 con el Proyecto Radios, en el 98 en el Proyecto Radios. Y se continuó, sigue reuniéndose el personal del Proyecto Radios. En Tijuana se hicieron planes de contingencia, el Sistema Municipal de Protección Civil, el Atlas, desde mucho antes que tuvieran ese concepto a nivel nacional para tener un Atlas municipal, ese tipo de cosas, ¿no?
Ayer llegan los diputados federales y lo tengo que decir, llegan a decirnos cosas como si aquí jamás hubiéramos hablado de ello. Yo les tuve que decir, espérenme. Tienen 20 años hablando de esto. Sí. Que no tenemos la economía que tiene algunos otros estados que son impactados cada fin de semana por un fenómeno perturbador que los obliga, pero en conocimiento, en protocolos, en información, en programas, yo creo que Tijuana y el estado de Baja California son de los más avanzados en el estado, ¿no? Entonces sí hay que decirles, sí necesitamos renovar la ley, ya se está trabajando en ello, y definitivamente necesitamos que la población se involucre más en estas actividades, que le ponga un poquito de atención en su casa y en el negocio y en la escuela y mil cosas. Muchísimas gracias, Antonio Rosquillas, por acompañarnos hoy y obviamente pues decirte que aquí seguiremos escuchándote, tus consejos y demás, y espero que no sea que por ya motivo... bien viejito, ¿no? Exacto, espero que no sea por motivo de contingencias. No. Vale, pues, gracias Antonio. Gracias a ti, Roxana, al contrario. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.